Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a la Acrópolis, el tema que vamos a desarrollar hoy, que vamos a hacer la presentación de nuestro curso que se llama Filosofía para la Vida, y lo vamos a enfocar desde donde nosotros tomamos precisamente las ideas de este curso. O sea, cuando nosotros estudiamos filosofía, lo hacemos enfocando distintos aspectos, distintos mundos. Por eso esta charla, ¿no? Si bien trata del curso, vamos a hablar de esos tres mundos a los cuales nos estamos refiriendo. Porque como seres humanos, nosotros vivimos en varias, podríamos decir, dimensiones, en varios estados. Entonces, vamos a ir viendo estos tres mundos y vamos a ver cómo ellos terminan afectando nuestra vida. El primer mundo, que lo podríamos llamar así, ¿no? La primera esfera en la cual nos movemos es personal. O sea, es nuestro mundo privado, nuestro mundo interior, es el mundo de nuestra personalidad, son nuestras preocupaciones, son nuestras ocupaciones, lo que estudiamos, el trabajo, en fin, todo lo que atañe a nosotros mismos. Acá no estamos todavía en contacto con los demás seres humanos, porque a veces nosotros solamente tenemos problemas sin necesidad de que estemos en contacto con otras personas, ¿no? A veces uno mismo es el problema. Uno está problematizado por sus ideas, porque no tiene claridad, no sabe qué es lo que quiere. O sea, hay toda una problemática personal. Ahí está el mundo moral también, el cómo nos sentimos ante la vida, si nos sentimos bien o mal, porque a veces puede haber situaciones en las cuales todo está muy bien por afuera, pero uno internamente no está bien, no se siente pleno. Todo eso corresponde a una dimensión personal. La segunda esfera, el segundo mundo, es el mundo social, es decir, nuestra relación con la sociedad. Y cuando hablamos acá de la sociedad, hablamos de todo el conjunto de seres humanos, ¿no? La sociedad, digamos, dentro de la cual estamos, lo constituye, por ejemplo, primeramente nuestra familia, ¿no? A veces uno puede tener una buena familia, a veces no. A veces nos podemos sentir plenos en ella, a veces no. A veces nos sentimos muy llenos, ¿no? y plenos en la ciudad donde vivimos. Otras veces nos sentimos como unos extranjeros donde vayamos, ¿no? Y el hecho de que haya gente no nos da comodidad. Hay, sin embargo, personas que se sienten muy cómodas cuando están rodeadas de otras personas, pero en la soledad uno no se siente bien. Entonces, acá el aspecto social, la vida social es muy importante y tremendamente influyente en nuestra vida. Además, muchas de las cosas que nosotros hacemos, en verdad, a veces ni siquiera es una iniciativa personal, sino es fruto de la sociedad, ¿no? en la cual uno se desarrolla, ¿no? Las ideas, a veces las elecciones, por ejemplo, para elegir una carrera, para elegir hasta una marca de ropa, un tipo de comida, depende mucho de la sociedad en la cual uno viva. O sea, si nosotros fuéramos, no sé, al sur, por ejemplo, ¿no? En Chincha, en Ica, por ejemplo, la gente come gato, ¿no? Y si uno va, no sé, nos invita un amigo, a ver, por favor, este fin de semana, para que comas un delicioso manjar, ¿no? Y nos presentan el gato ahí en todo su esplendor, obviamente uno, o sea, vamos a tener un conflicto personal, ¿no? Fruto de esas costumbres sociales que ahí existen, que de pronto la otra persona hasta se siente ofendida si uno no aprueba un poquito del gato, pero que uno internamente no lo va a poder hacer, ¿no? Entonces hay muchas cosas de la sociedad que nos empiezan a condicionar, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de un plato, pero no solamente es un plato, hasta una profesión. El estudiar ciertas profesiones en ciertas sociedades termina haciéndonos sentir un poco mal o desencajados, ¿no? Cuando siempre mencionamos este hecho, cómo ha ido cambiando el tema de las profesiones, ¿no? Pero porque las sociedades han ido cambiando. O sea, hace unos 100, 150 años atrás, por ejemplo, el que menos, ¿no? en una familia se aspiraba a que uno fuese un sacerdote, si era hombre, cura, si era mujer, monja. Y era normal, y era la bendición de la familia. Hoy día a nadie se le ocurriría, bueno, nace el hijo, ya, tú vas a ser cura, tú serás monja. O sea, no está dentro del esquema porque nuestra sociedad ya no responde a esos moldes. Tenemos otros moldes, pero nos van condicionando nuestra forma de ser. Por eso se llega a decir, ¿hasta qué punto somos nosotros auténticos o somos fruto de la sociedad en la cual estamos viviendo? Porque a veces ni siquiera nuestras ideas son propias. Son las ideas que están en las noticias, son las ideas que hay en las redes sociales. De pronto no tenemos una opinión sobre una persona,
Pero cuando lo escuchamos en la televisión, en internet, en la radio, de pronto ahora tenemos una opinión. Antes no pensábamos mal de nadie, ¿no? Pero cuando vemos tantas noticias, ahora pensamos mal de mucha gente, ¿no? Pero bien de pocos. Entonces, a veces el influjo de la sociedad nos va como condicionando a ser mal pensados, a tener incluso una idea derrotista de la vida, de que todo es corrupción, de que por todo lado hay problemas, que estos políticos que hacen esto, el otro. Entonces todo eso incluso generó durante mucho tiempo que la gente se vaya del país. Lo económico también pertenece a una esfera social, ¿no? Y hizo que muchas personas se sintiesen mal en un sitio. Entonces son aspectos que no los podemos poner a un costado, o sea, nos van a afectar. Entonces no solamente tenemos nuestra esfera personal, nuestra propia problemática, sino también la problemática que hay alrededor nuestro, desde la familia, ¿no?, hasta la sociedad o el país en el cual uno está viviendo. Pero hay una tercera esfera, que es la esfera temporal, ¿no? Así la llamamos, o sea, la esfera del tiempo. Entonces, acá ya no es el hombre consigo mismo, no es el hombre con la sociedad, ¿no?, sino es el ser humano con lo que aspira en el futuro y con lo que ha dejado en el pasado. También ahí hay una relación. O sea, nosotros no solamente tenemos una relación con nuestro momento presente, sino que nos relacionamos con las cosas que han ocurrido, con nuestros recuerdos. Y esos recuerdos que uno tiene también nos condicionan. Cuando uno ha tenido muchas malas experiencias, ¿cómo se siente años después? ¿Feliz? Desconfiado, ¿no? Si me fue mal, no sé, en un tipo de relación con las personas, ahora ya no creo en nadie. No, amistad, amigos, no, eso no existe, ¿no? El amor, no, eso es una utopía, ¿no? O sea, eso no es posible, ¿no? Porque es que yo ya conozco tantos fracasos, uno tras otro, ya me las sé todas, ¿no? Y hay gente que cree que esa es la verdad total, cuando en verdad esa es su experiencia que ha tenido con el pasado. Muchos de los temores que nosotros tenemos son temores, ¿no?, como fantasmas que siguen viviendo, pero que nacieron en el pasado. Hasta terrores infantiles. Gente que de pronto le teme al agua, ¿no?, que no le gusta un plato de comida por un recuerdo infantil. Uy, no, cuando comí eso, por favor, no me pongan ese plato en la mesa, ¿no? Por un recuerdo que se quedó atrapado en una parte de nuestra conciencia. Entonces sí nos relacionamos también con el tiempo, y el tiempo nos afecta. Hay cosas que no hacemos porque ya no fue mal antes. Una mala experiencia, de pronto uno ya no quiere volver a probar. Y también tenemos una relación con lo que va a ocurrir en el futuro. El futuro nos puede deparar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que cuando ve el futuro lo ve con esperanza. Sí, bueno, mañana, en algunos años, ¿no?, estará este proyecto. O sea, ve el mañana de esa manera. Hay gente que el futuro lo ve pero oscuro, negro, nebuloso, terrible, catastrófico, y no solamente se encargan de sentirlo así, sino de contagiar a todos de ese pesimismo, ¿no? Y a veces se habla así de manera normal, ¿no? O sea, a veces hay gente que cuando está hablando en familia, entre amigos, ¿no? Uy, yo no sé cómo va a ser el siguiente año, ¿no?, que si va a haber dinero. A veces a los niños incluso los introducen en esto, ¿no? A lo mejor esta es la última Navidad, ¿no?, que hay regalos, porque yo no sé si trabajaré el próximo año. O gente que siempre se anda despidiendo, ¿no? Será el último año que pase con ustedes, porque quién sabe si estaré vivo, ¿no? O sea, y es como un temor de lo que va a venir que nos desestabiliza. A veces la sola idea de pensar en algo negativo ya nos asusta, ya nos limita. Oye, ¿te imaginas que te deje esa persona? Oye, no me digas eso, la mato, ¿no? La parto, ¿no? O sea, uno es capaz de, ¿no?, tiene unas reacciones totalmente descontroladas por cosas que no existen, que simplemente son una posibilidad que se puede dar en el futuro, ¿no? Y ahí es el problema. O sea, vivimos, ¿no?, también dependiendo de lo que va a ocurrir, ¿no? Vivimos dependiendo de lo que hemos dejado atrás, vivimos del entorno social, ¿no?, y vivimos de lo que cada uno tiene. Porque cada uno de nosotros también ha traído ciertas cualidades, ciertas virtudes, habilidades. No somos iguales, eso es una realidad, somos muy diferentes, ¿no?, pero a veces nos sentimos mal. Ahora vamos a ver justamente por qué. ¿Por qué hay tanta... es como que nos hubiéramos desencajado de nosotros mismos. Llega un momento en que a veces uno no se siente bien con la personalidad que tiene. No se siente bien con los amigos, ni la familia, ni la ciudad en la que está viviendo, ¿no? Y no se siente bien con el tiempo, ¿no?, en el cual se está desarrollando. No se siente bien con la edad que tiene. Ah, quisiera ser mayor, ¿no? Y cuando uno es mayor, no, quisiera ser joven, ¿no?
Y como que nunca estamos conformes con lo que la vida nos otorga. Es como una especie de desprecio a todo lo que tenemos. Todo molesta, todo incomoda, desde el clima hasta las noticias, hasta las personas. O sea, todo, digamos, se torna molesto. Y si no se dice, a veces uno se lo guarda. Y cuando uno se guarda las cosas, obviamente se va generando una insatisfacción. Y a veces también, simplemente uno ya, como no puede hacer nada contra esto, se vuelve indiferente. Hay gente que se vuelve, como diríamos, cara dura, ¿no? Dice, bueno, a mí la verdad todo me resbala, ¿qué me importa lo que piensen los demás? Yo hago lo que quiero, ¿no? En un aparente arrebato de libertad, uno dice, a mí no me importa lo que diga nadie. Yo hago lo que se me ocurre, sí, pero no tengo la garantía de que nos vaya bien. Imagínense que un médico le venga un arrebato de libertad en pleno quirófano, en plena operación, ¿no? Doctor, se está equivocando, yo hago lo que quiero, lo que me da la gana, porque a mí nadie me va a decir, usted no es mi mamá. O sea, imagínense que alguien tiene una reacción así, o en un avión, ¿no? El piloto empieza a manejar como le da la gana, ¿no? Obviamente hay situaciones en las cuales no podemos actuar como nos da la gana, ¿no? Porque nos puede destruir, podemos hacer daño a otras personas y sobre todo podemos destruirnos a nosotros mismos. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales problemas que se dan en el plano personal, social y en el plano temporal. ¿No? El principal problema en el mundo personal, bueno, hay muchos, pero uno que estamos colocando acá es la despersonalización, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Es que estamos dejando de ser personas, en otra palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos de personas, acá justo hemos puesto una imagen que son unas máscaras, porque la palabra personalidad, ¿no?, que se usaba, viene del latín personae, que significa máscara. O sea, originalmente la palabra personalidad significa máscara. Y era la máscara que se colocaban los actores del teatro. Entonces, cuando uno iba a actuar, se colocaba una máscara, no usaba, digamos, su rostro normal. Que es como hoy día también un actor, ¿no? Muchos actores ¿no?, modifican su rostro, ¿no? Y es la máscara con la cual se presentan, ¿no? Entonces, de ahí se extendió justamente al uso ya individual. Entonces, la máscara es lo que nosotros presentamos a los demás. O sea, cuando nosotros vamos a relacionarnos con las personas, nos colocamos una máscara. Y así estemos solos, nos colocamos también otra máscara, ¿no? Eso viene desde la forma de vestir hasta los gestos, las actitudes, cómo nos arreglamos. Si uno se va a casar, se coloca la máscara no sé, pues, del matrimonio feliz, ¿no? Del esposo feliz, ¿no? De la alegría, en fin. No sé si es que feliz, no sabemos. Pero hay que colocarse esa máscara. Porque es como máscaras que ya están preimpuestas. Si uno va a un cumpleaños, hay una máscara que uno se pone, ¿no? La máscara de la diversión. Me va a divertir, todo. Así de pronto yo no me sienta bien, ¿no? Me pongo la máscara para sobrevivir en medio de, digamos, de esa situación social. Entonces la vida está llena de máscaras. Y no está mal. El problema es cuando uno se cree, ¿no?, que uno es la máscara. Cuando llega un momento en que de tanto, ¿no?, colocar máscaras sobre nosotros, nos llegamos a olvidar quiénes somos en verdad. Porque una máscara no es solamente un disfraz físico, también es una actitud. Hay gente que, por ejemplo, sonríe, ¿no?, y es una buena máscara porque es la expresión de alegría, pero hay gente que ha hecho de su máscara una careta vacía de contenido. O sea, hay máscaras, hay sonrisas que tienen contenido y hay sonrisas que no lo tienen. Hay gente que cuando se ríe parece una mueca. ¿Qué tal? ¿Qué alegría que has venido? O sea, es totalmente artificial, ¿no? Parece que le han enseñado en algún sitio, le han dictado un curso, ¿no?, que así tiene que sonreír, ¿no? Sonríe al cliente, ¿no? Más en algunos sitios como nos obligan, ¿no? Sonría, ¿no? Lo están filmando, ¿no? O sea, como que tenemos que asumir una actitud, una máscara que no necesariamente es la nuestra. Y llega un momento en que también uno se pregunta, bueno, ¿quién soy yo realmente? Porque a veces por querer agradar a medio mundo, por querer agradar a mi familia, a mis amigos, ¿no?, llego a olvidar quién soy. Hay gente que para agradar a sus padres, jóvenes que para agradar a sus padres terminan estudiando la carrera no que quieren ellos, sino la carrera que quieren los papás, o lo que no pudo ser el padre, ¿no? Yo no puedo ser ingeniero, tú lo serás. Y uno va a cargar con el peso de la frustración del padre, ¿no? Entonces, y uno va haciendo así cosas, ¿no? O ya para halagar a los
nuestros hermanos, en fin, a un montón de personas, terminamos tomando decisiones que no queremos. Son las decisiones condicionadas de la sociedad. Y ahí nos empezamos a despersonalizar. Hacemos algo, estudiamos algo, trabajamos en algo que no nos gusta, que no nos agrada, no nos sentimos absolutamente identificados. Pero lo hacemos ¿para qué? Para complacer a otras personas, para quedar bien, para que nos quieran, para ser estimados por ellos. Pero no es lo que uno quiere. Y eso tarde o temprano genera una tensión interior, porque estamos viviendo como una vida media ficticia, ¿no? En el fondo no soy feliz, pero se supone que con esto hago feliz a otras personas. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Hacer feliz a otros o ser feliz uno mismo? A veces uno dice, bueno, lo importante es ser feliz a uno mismo. Sí, pero cuando a veces uno cree haber encontrado la felicidad, ¿no? Y ve que otros no son felices, no comparten esa felicidad, ¿no? Entonces uno se siente medio culpable, ¿no? A veces los padres reclaman eso, claro, tú eres feliz ahí haciendo lo que tú quieres y nosotros acá frustrados. O sea, no nos gusta a veces que otra persona sea feliz. Si uno terminó con una pareja, ¿no? ¿A uno le gusta ver feliz a la pareja con otra persona? Mira, terminamos, encima que a uno lo habían dejado, ¿no? A uno lo dejaron, ya quedó mal, ya bueno, ya acepto eso y que tú seas feliz. Y cuando vemos a la persona, uno es feliz de que esta persona sea feliz. De pronto no tanto, ¿no? A veces es de palabras, sí, haz lo que te haga feliz en la vida, pero no es tan cierto. Da cólera, ¿no? A veces cuando vemos gente que disfruta, da envidia. ¿Por qué la pasan bien? ¿No? Hasta cuando pasan a los delincuentes, ¿no? Que han robado, narcotraficantes, muestran sus lujos. ¿Qué tal vida que se daban estos sinvergüenzas? Qué buena vida que se daban. O sea, prácticamente uno quisiera, ¿no? Tener lo mismo que tenían ellos. O sea, más que reprobación, hay como una especie de envidia medio oculta, ¿no? Y cólera porque hay gente que le va bien, a lo mejor. No digo que el narcotráfico, por si acaso, ¿no? La corrupción sea una forma buena de vivir, pero uno se deja impactar, encantar por esas apariencias. Y creemos que ser feliz, ¿no? Es vivir de apariencias. Y ahí es donde nos empezamos, ¿no? a quebrar más todavía. Porque hemos hecho a veces de nuestra vida un mundo de apariencias. Cuando uno se presenta ante los demás, muestra una apariencia en sí mismo. Nunca uno se muestra tal como es. Cuando nos presentamos ante otra persona que nos interesa, uno no le dice de arranque todos sus defectos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es fulano de tal, soy perezoso, flojo, ¿no? Me da cólera, tengo arrebatos de violencia, no bebo, pateo, ¿no? Ese soy yo, ¿no? O sea, con toda la sinceridad, o sea, nadie hace eso. Uno se presenta todo muy bien, ¿no? ¿Qué tal? Ay, qué amable, ay, por favor, así eso. O sea, y no es verdad. Uno está fingiendo en un momento, ¿no? Y hay gente que sostiene de pronto como una especie de actuación, como una máscara, pero que tarde o temprano se va a caer, ¿no? Lo que pasa es que uno lo sostiene porque quiere obtener algo, tiene un deseo muy, muy específico, ¿no? Y no sé, quiere conquistar a una persona, quiere obtener un puesto, quiere caer bien ante los demás. Entonces terminamos fingiendo y a la larga somos simplemente una copia, una mala copia de otras personas. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta despersonalización? Nos falta identidad. O sea, finalmente no sabemos quiénes somos, ¿no? Y obviamente este tema de la identidad, decir quiénes somos, no es suficiente con decir, bueno, yo soy tal persona, tengo tantos años, he nacido en tal lugar. O sea, no se trata con describirnos, sino quiénes somos realmente. O sea, quién es el ser que está detrás de este cuerpo, ¿no? Porque obviamente no es el cuerpo el que ve, no es el cuerpo el que experimenta. O sea, si bien nuestro cuerpo es el que nos pone en contacto con el mundo, en verdad, dentro nuestro hay alguien. Y uno lo siente, ¿no? O lo presiente. Es el que mira desde el interior. Por eso nosotros nunca hemos cambiado en el tiempo, a pesar de que nuestro cuerpo ha cambiado. Nuestro cuerpo no se parece en nada a cuando éramos niños. Tampoco nuestra mente ha variado, nuestras emociones. Pero hay algo que sigue siendo igual, ¿no? Ese que mira por adentro, ese que mira desde el interior hacia afuera, ese es el mismo. Entonces, y por eso mantenemos nosotros nuestra identidad. O sea, imagínense que de pronto un día uno se despierta y no se reconoce a sí mismo. Se va al espejo y dice, uy, ¿ese quién es? ¿Y yo qué estudiaba? ¿Y por qué estudiaba eso? O sea, no. Uno tiene una vida de continuidad, porque hay algo que sí recuerda. Hay una parte de nosotros, que es lo que decía, ¿no?, en la filosofía, que es la parte espiritual. Esa parte espiritual más profunda, esa es la que no cambia.
cambia todo, pero el espíritu nunca. Pero no nos sentimos identificados con esa parte espiritual. Nos sentimos identificados con todo lo exterior, con todas las apariencias. Pero ya después, cuando uno está solo, de pronto ahí cae la careta, ¿no? Uno deja la máscara ahí y se ve ante sí mismo. Porque no somos iguales cuando estamos en grupo que cuando estamos solos. Y debiéramos serlo. Dicen que ese es un ideal de la filosofía, que uno siempre es el mismo, ¿no? Esté solo o esté acompañado. Es como que alguien caiga de pronto de sorpresa en nuestra casa. Imagínense que dejamos la puerta abierta y alguien nos sorprenda, ¿no? O sea, no debería encontrar nada raro, nada extraño, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Que nos diga, ay, disculpa, la verdad, no, yo... O sea, obviamente uno se avergonzaría porque no estamos dando una imagen afuera, pero hay otro tipo de actitudes dentro, ¿no? Y así a veces ocurre con muchas personas. Hay gente que cuando va a una fiesta es otra persona y uno la desconoce, y cuando sale peor, ¿no? Ya uno ni la reconoce, ¿no? O sea, sale por, ¿no? Entró por arriba, salió por abajo, ¿no? O sea, arrastrándose. Entonces decimos, ¿y ese quién es? Esa persona no llega a perder un momento su identidad. O el que cae en la cólera. Una persona, cuando está dominada por la cólera, ¿no se pierde un poco la identidad cuando somos coléricos? Decimos palabras que no diríamos en un estado normal, tenemos actitudes, pensamientos terribles, que no son los que normalmente tenemos, pero que en ese estado emocional uno pierde completamente el control, perdemos la identidad, es como que no sabemos quiénes somos. Por eso la gente a veces dice, te he desconocido, y uno mismo también piensa, me he desconocido, no sabía que era capaz de hacer esto. Ahora, puede ser por lo negativo, o también puede ser por el lado positivo. De pronto hay cosas que uno no se imaginó que jamás iba a poder hacer, no se imaginó que tenía tanta voluntad, tanta fortaleza, tanta firmeza. Se encontró con gente que le hizo la vida imposible y no importa, logró vencer, logró avanzar. O sea, y uno mismo se sorprende de todo el potencial interior que tiene. Entonces, pero no lo usamos siempre. O sea, ese es el problema. O sea, a veces nos falta un poco de esa buena autoestima, ¿no? Esa buena valoración de sí mismos, de reconocer finalmente quiénes somos, para que eso nos acompañe toda la vida. Y que aunque nos ofendan, no nos sintamos ofendidos. Porque si alguien se ofende por una agresión, es porque no tenemos identidad. Si un día nos dicen burros y nos ofendemos, no tenemos identidad. Burro. Y que uno se ofenda, ¿no? Es porque tocó la fibra, ¿no? de nuestra, no sé, pues, de nuestra vanidad, a lo mejor, ¿no? Y porque algo de razón habrá ahí. O porque alguien por ahí nos dice que eres una persona crítica, que eres un perezoso, y uno se siente pero como, ¿no? violentado. Obviamente hay algo que ha tocado. O sea, hay una debilidad que tenemos y no la queremos reconocer. Entonces, como que hemos creado a veces una falsa identidad de nosotros. Por eso a veces es bueno escuchar qué dice la gente de uno. Uno se sorprendería, ¿no? A ver, ¿qué opinas de mí? Imagínense, uno va a hacer su puesta de opinión, ¿no? Es anónima, ¿no? A ver, ¿qué opina de fulano? Uno se sorprendería de lo que la gente piensa de uno. Ah, el cretino ese, ¿no? El sinvergüenza. O sea, y uno a lo mejor pensaba que era pues la persona más simpática y más agradable, y sin embargo proyectaba otra imagen. ¿Por qué? Porque estamos jugando mucho con eso de las apariencias. Nos falta identidad, nos falta autenticidad. Ser siempre los mismos en todas las circunstancias. Hay una historia de identidad, ¿no? Historia de un personaje de la historia que se llama Julio César, que hemos visto a lo mejor en películas, el gran Julio César de la historia romana, ¿no? Cayo Julio César. Bueno, este fue un personaje célebre, muy célebre, pero antes de que sea conocido, cuando era joven, a él le pasó algo curioso, que hoy día le pasa a mucha gente, ¿no? Él estaba viajando en un barco y de pronto secuestran el barco. Habían piratas, ¿no? Toman el barco y se lo llevan, ¿no? Y los piratas empiezan a pedir rescate por todos los prisioneros. Entonces, dice que empiezan a clasificar a toda la gente que había, a ver, fulano de tal, ¿no? Y le iban poniendo un precio, 10 monedas de oro, ¿no? Y de pronto lo ven a Julio César, ¿no? Julio César, 10 monedas de oro. Y Julio César, ¿no? Que llegó a ser uno de los hombres más grandes, ¿no? de la historia de Roma, escuchó cuánto habían pedido por él, ¿no? Perdón, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale mi rescate? 10 monedas de oro. Y Julio César dijo, no, yo valgo 100, ¿no? Si no consigo un rescate de 100, yo no me voy, ¿no? Pues mejor, para ellos, ¿no? Excelente, ya van a pedir un rescate de 100. Entonces, los piratas se fueron a pedir rescate a los familiares, ¿no? Y se llevaron a todos los rehenes a una isla. Entonces, en la ciudad, fueron a buscar a la madre de Julio César, ¿no?
Dijeron, bueno, su hijo ha pedido, pedimos rescate de 10, pero él está pidiendo 100, y si no pues, paga usted 100, él no se va. Y su madre, que era una mujer muy inteligente, no tenía dinero, empezó a buscar plata por todas partes hasta juntar la cantidad. Mientras en la isla, Julio César hacía de las suyas, ¿no? Era un prisionero que no parecía prisionero. Dice que se comportaba como si no estuviera, como si no fuera rehén de nadie. Entonces dice que, por ejemplo, se iba a descansar y como hacían bulla los piratas, los mandaba a callarse. Ay, por favor, un poquito de silencio, voy a dormir. Ay, ¿qué te has creído? Shh, silencio. Como valía 100 monedas de oro, nadie quería hacer nada. Se tenían que callar. Como los veía que estaban sentados sin hacer absolutamente nada, les empezaba a preguntar, a ver, vamos a ver un poco de historia de Roma. ¿Quién fundó Roma? ¿Quién fue Rómulo? Y no sabían nada. Muy bien, les voy a dictar una clase de Roma. Y les empezaba a dictar una clase de Roma a todos los piratas. Y ellos se miraban desconcertados, ¿no? Parecía como que Julio César era un loco, ¿no? O sea, no se comportaba como un rehén. Porque ¿cómo se comporta un rehén? Asustado, reprimido, o sea, asume una actitud que no tiene normalmente. Sin embargo, él no dejaba de ser quien era. Al final llegó el rescate, ¿no? Las 100 monedas de oro, ¿no? Y pagaron. Y Julio César los amenazó. Última vez que han hecho esto en su vida. Y los piratas se rieron de él. ¿Saben cuántos años tenía Julio César? 20, ¿no? Se rieron de él. Ah, sí, claro, la última vez que lo hacemos. Lo liberaron. Julio César fue a un puerto, reunió un grupo de amigos, ¿no? Consiguieron un barco, se hicieron a la mar y destruyeron a la piratería. Nunca más, mientras él estuvo vivo, hubo piratas en el mar. Entonces, fíjese la decisión de un hombre, pero sobre todo la elección, ¿no? O sea, el mantenerse siempre uno tal como es en todas las circunstancias. Porque esa es una circunstancia extrema, imagínense, estar siendo secuestrado, de que uno se ponga a dictar clase a los secuestradores, ¿no? Aprovechando los ratos de ocio. O sea, eso es tener coraje, eso es tener valor. A lo mejor no hemos estado en una circunstancia parecida, pero a veces uno va al trabajo y se comporta de otra manera. Llega al trabajo, sí, jefecito, dígame. O sea, y uno va a la casa y es un prepotente, sírvame a mí. O sea, ¿quién soy? ¿No? El que se somete, ¿no? al jefe allá, o el prepotente que está actuando en la casa. O sea, ¿quién soy realmente? ¿Por qué tengo esa doble personalidad? O sea, me falta identidad. Ahora, no estoy diciendo que uno vaya, ¿no? Prepotente a la oficina y prepotente a la casa, ¿no? Ahí sí tengo identidad, no oculto nada a nadie. Sí, no oculto nada, pero sale lo peor que yo tengo. Porque eso tampoco es la forma de ser. Hay una manera de ser que tendría que dirigir la conducta de las personas, ¿no? O sea, una forma en la cual no violentemos a los demás, ni siquiera a nosotros mismos. Una forma de ser en la cual estemos en paz, con nosotros y con los demás. Algo que a veces uno no lo logra. A veces uno está en paz consigo mismo y dice, ay, creo que ya logré la paz, ¿no? Y justo llega alguien, ¿no? Ay, el que no has arreglado tal cosa, o sea, ¿no? Si no fuera por tu culpa, yo sería una persona feliz, serena, tranquila, o sea, y culpamos a los demás de nuestra falta de dominio de la personalidad. Pero que justamente el gran reto es mantener la serenidad, la paz, así nos violenten, así nos agredan, así nos digan lo que sea. Porque imagínense una persona que le insulten y esa persona no se siente insultada. Es como alguien que le tiran una flecha y no le cae, le resbala la flecha, no le cae, o sea, ni siquiera le incomoda. Pero cuántas veces nos dicen cosas, ¿no? O a veces ni siquiera nos dicen. A veces nos miran y uno ya se siente ofendido. Nos chocan y no se siente ofendido, ¿no? Hay gente que va caminando por la calle y se choca con otro. ¿Y qué pasa, compadre? ¿Un problema? O sea, inmediatamente uno se pone agresivo, ¿no? ¿Y tú qué mira? ¿Qué mira? ¿Me estás mirando a mí? O sea, nos sentimos ofendidos, ¿no? No solamente por lo que ocurre, sino por lo que creemos que está ocurriendo. O sea, en el fondo hemos creado un monstruo en nuestra cabeza. Todos los enemigos están acá. Por eso había una enseñanza en la filosofía oriental, que decía que no hay enemigos afuera, el enemigo está dentro. Está en la mente de la persona, es la persona quien crea enemigos. Y un aforismo oriental, ¿no? Chino decía, hazte amigo, ¿no? Decía así, ¿no? Si tú te haces enemigo de tus enemigos, siempre te combatirán. Si tú te haces amigo de tus enemigos, se harán tus amigos. Esa es una táctica, ¿no? Si yo tengo un enemigo, ¿no? Y me hago más enemigo de él, siempre me va a combatir. Pues hay gente que a veces a uno siempre le tiene cólera, ¿no? Y como me tienen cólera, yo también le devuelvo la cólera que me tienen, ¿no? Y así estamos siempre enemistados. Pero imagínense que uno cambie, dice ya, me voy a hacer amigo de mi peor enemigo. O sea, ¿qué puedo perder? ¿No? Más bien puedo ganar mucho.
De pronto, ¿no?, generamos una alianza, una conexión, y se acabó la enemistad. Nunca más me combatirán. Esa era una estrategia que ellos usaban. Porque a veces la vida parece que uno, en vez de ir generando más amistades, uno se va llenando de más y más enemistades. Creo que cuando uno era niño tenía más amigos, porque éramos más puros, más limpios, ¿no? No se relacionaba con quien sea. Cuando uno es adulto, de pronto no, ya no. Ahora tú me hiciste esto, tú me hiciste el otro, ¿no? O sea, y nos disgustamos con media sociedad en la cual vivimos. Entonces nos falta un poco ahí de identidad, ¿no?, de saber quiénes somos. También otra razón, ¿no?, de la falta de digamos, esta despersonalización, la falta de valores. La gente hoy no tiene valores. Cuando hablamos de valores, hablamos de moral. Lo que hizo Julio César es una demostración de moral. O sea, de ser siempre los mismos, ¿no? La moral, ¿no?, los valores, cuando hablamos acá, nos referimos a comportarnos de una manera tal que cada vez el ser humano se haga mejor, se haga más perfecto. Un valor muy importante, por ejemplo, es el honor, ¿no?, la honestidad, la honradez. ¿Cuánta gente honrada hay? Otra vez una compañera se le olvidó la billetera en el taxi, ¿no? Y se la devolvieron, ¿no? Llamó al señor, bueno, se la va a devolver, muy amable, ¿no? Pero estaba sin la plata, ¿no? O sea, devolvió, ¿no?, era como una honestidad a medias, ¿no? Ya, o sea, soy medio honrado, ¿no? Te devuelvo ya todo lo demás, pero me quedo con la plata, ¿no? Y uno hasta casi se siente agradecido de que por lo menos me devolvió los documentos, las tarjetas, ¿no? Ya que se lleve la plata. O sea, ya partimos del hecho de que la gente va a ser deshonrada, de que van a robar. Y que si uno se olvida algo en el taxi, ya, hay que darlo por perdido. O sea, y que si el taxista lo va a devolver a nuestra casa, está esperando algo de más. O sea, hoy día piden rescate por lo que sea, ¿no? Por un teléfono, por un aparato. O sea, partimos del hecho de que la gente es deshonesta, de que la gente es mentirosa, ¿no? Y desconfiamos por eso de todo el mundo alrededor. Entonces, nos faltan valores, por eso hay tanta corrupción. Nadie confía, ¿no? Por eso, hasta en la política, un organismo que controla a otro organismo y todos se van controlando unos a otros, ¿no? Porque nadie confía en la moral ni en la honestidad de la gente. Entonces la idea es empezar a tener moral, pero no empezar a exigirla a otros, sino primero a nosotros mismos. Ser honestos, ser honrados, ser valientes, ser generosos. O sea, esos son parte de los valores que tenemos que tener. Un valor, por ejemplo, importante, la solidaridad. Nuestra sociedad es solidaria. Uno se cae en la calle y 100 manos vienen ahí a levantarnos. O hay 100 cámaras filmando el evento, ¿no? O sea, no es que la gente viene a ayudarnos. A uno le están asaltando y salen de todas partes, ¿no? Gente para nada. La gente se esconde, ¿no? Y no solamente ahí, o sea, en el campo de la convivencia social, la gente ha perdido completamente los valores, ¿no? Que es justamente el segundo punto. ¿Ya? El problema en el mundo social, ¿cuál es el gran problema? Es el egoísmo. O sea, nos hemos vuelto entes completamente aislados, ¿no? Solamente pensamos en nuestra propia supervivencia, casi de una forma instintiva, que eso en verdad corresponde al mundo animal. O sea, el mundo animal, ¿no?, actúa de forma instintiva, trabaja por el clan, trabaja por la manada, ¿no? Y cuando van en manada son capaces de hacer muchas cosas. El problema es que esa conducta se ha, ¿no?, transferido a nuestra vida social. Y hoy día la gente se mueve o sola, y si lo hace en grupo, solamente es para su grupo. O sea, hay mucho egoísmo, ¿no? Hay mucha, digamos, desvinculación con el resto de personas. O sea, no se piensa como una unidad. Por ejemplo, ¿el peruano se siente peruano? ¿O qué se siente? O antes de ser peruano, primero es limeño, ¿no?, cusqueño, arequipeño, no sé, pues de la Amazonía, del norte, del sur. O sea, no es que uno se sienta que es parte del Perú, uno se siente, ¿no?, que es un ser aislado. Y también así vamos por la vida. O sea, si nosotros vamos progresando, no nos interesa si nuestros compañeros, bueno, sí nos interesa, pero tampoco renunciamos a nuestro progreso porque otros progresen. Es como, imagínense que de pronto van a hacer un despido masivo en el trabajo, ¿no? Dicen, bueno, vamos a despedir a la mitad del personal, ¿no? Ustedes despedidos, imagínense que a uno no le toca, ¿no? Y de pronto un compañero nuestro sí le tocó, ¿no? Y de pronto uno en un acto de fraternidad dice, perdón, yo prefiero que me despidan a mí, ¿no? Yo tengo más experiencia, sé manejarme bien, puedo encontrar otro trabajo, pero póngalo por favor a mi compañero. Él tiene familia, él tiene que tener otras cosas, ¿no? Imagínense que uno ve eso.
Y que el otro compañero diga, no, de ninguna manera, yo me retiro, quédate tú más bien, ¿no? Tú seguramente dices, no, de ninguna manera, nos vamos los dos. O sea, no habría eso. Más bien, si lo sacan al compañero, uno respira aliviado, uno dice, felizmente, no me lo va a mí. Felizmente lo votaron al otro, ¿no? Pero nadie cede su puesto porque nos da miedo. Y si me votan, ¿qué hago? Porque no nos sentimos personalmente preparados. Y si no encuentro trabajo, y si no encuentro una solución, o sea, nos sentimos completamente indefensos ante la sociedad, ¿no? Entonces nos aferramos a lo que haya, a cualquier precio, ¿no? Y esto ya se empezó a perder, este egoísmo ya se empezó a exaltar incluso desde la universidad, con todo este tema de competir, ¿no? A ver, vamos a competir todos, ¿quién saca hasta del colegio, ¿no? ¿Quién saca la nota más alta? Entonces ya no es que nos ayudamos para estudiar, ¿no? Ahora competimos unos contra otros. Y cuando uno va desarrollándose más en la vida, todo es una competencia. Uno puede justificarlo y decir, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que competir. Si no me quedo sin trabajo. Sí, pero qué triste que hayamos llegado a ese punto. Y la pregunta es, ¿esa es la única forma de vivir? Porque esa forma de vivir, ese estilo de vivir, ha llevado al mundo a una crisis espantosa. Hoy día, todos los conflictos que existen en el mundo, ¿no? Todos estos atentados que hay, fíjense, ¿no? Lo que ha pasado en Europa, esto del Estado Islámico, ¿no? Todas las reacciones, movimientos terroristas, la gente misma que a veces también supuestamente va a protestar en nombre de la paz, pero lo hace con una violencia, ¿no? Vamos a protestar por la paz, ¿no? Y cuidadito que se opongan a nuestra protesta, ¿no? Y van tirando piedras y van insultando, porque así es una propuesta a veces una marcha de la paz, van insultando en el camino, ¿no? Gobierno desgraciado, corrupto, sin ninguna prueba, ¿no? Entonces, eso es una marcha pacífica, ¿no? Imaginemos cómo sería una marcha violenta, ¿no? Porque si la paz es insultarnos, ¿no? Si la paz es que yo te insulto, pero no te toco, o sea, imagínense vivir así en un trabajo, en una familia, ¿no? En nuestra familia vivimos en paz, solo nos insultamos. Yo le digo idiota, me dice tarado, yo le digo inútil, ¿no? Pero vivimos en paz. Eso no es paz, eso se llama, ¿no? Violencia psicológica. Y nadie puede resistir tanto tiempo cantidad de ofensas de esa dimensión. ¿Pero todo por qué? Por egoísmo. Hasta en la casa misma, ¿no? Por un televisor uno se está peleando, por el programa de televisión. Oye, apaga, que esto, que lo otro, prende, o sea, es una cosa terrible, ¿no? Eso llevado a dimensiones enormes se convierte en esa gran confrontación. Hoy el mundo, ¿no? Tiene la enfermedad del egoísmo, ¿no? Ese es el gran mal. ¿Cuáles son las causas de ese egoísmo, ¿no? Como por un lado ya hemos hablado de la competitividad y por otro lado la falta de orientación, o sea, como uno no sabe qué hacer, como uno no sabe cómo vivir, porque a nosotros nos han enseñado muchas cosas en la vida, pero no nos han enseñado a vivir. Nos han enseñado a usar los cubiertos, pero no nos han enseñado a usar el pensamiento. O sea, no ha habido un curso, por ejemplo, en la universidad, en el colegio, que nos digan, mira, este curso se llama ¿Cómo afrontar una crisis? Técnicas, no existen, ¿no? Y por eso, cuando tenemos una crisis, ¿qué hacemos? Cuando uno tiene una frustración, ¿qué libro de la universidad consulta? ¿Qué materia, ¿no? nos enseña a enfrentar la muerte de un ser querido? Ajá, yo me acuerdo que estudié matemáticas, ¿no? Cálculo, o sea, ninguna. Es más, muchas de las cosas que nosotros hemos estudiado, después descubrimos con tristeza que no nos sirven para nada. O sea, solamente era para aprobar el examen y punto. Pero no nos ha servido para enfrentar situaciones reales de la vida. Una decepción, una frustración, un fracaso. Pero o sea, hay gente muy capaz, muy competitiva, como se dice hoy, ¿no? Con muchas, o sea, exitoso en su campo profesional, pero que no puede asumir los problemas personales. Su familia se quiebra, no puede ni con sus hijos, no puede ni consigo mismo, ¿no? Depresión, pero sin embargo profesionalmente es bueno. Entonces, por eso uno dice a veces, pero esta persona es inteligente en su trabajo, ¿y por qué no es inteligente en su casa? ¿Por qué no es inteligente en sus decisiones? O sea, hay algo que no está cuadrando, o quizás eso que llamamos inteligencia no es inteligencia, ¿no? A lo mejor es una habilidad que tenemos, ¿no? Y pensamos que esa habilidad mental para hacer algún tipo de negocio, algún tipo de trabajo, le hemos puesto erróneamente el nombre de inteligencia. Porque el que es inteligente realmente podría resolver cualquier situación personal, social, propia, ajena. Esa sería una persona inteligente. Entonces, nos está faltando orientación de cómo vivir.
cómo pensar, cómo desarrollar nuestra inteligencia, cómo elegir las cosas en la vida. Entonces, ese es el gran tema de la desorientación. ¿Y qué hacemos? Cuando uno está desorientado, cualquier camino es bueno. Uno hace lo que puede. En más o menos la vida es así, ¿no? Uno improvisa. ¿Qué vas a hacer si no ingresas a la universidad? No sé. Tengo por hoy, me mato, otra, me puedo deprimir un par de meses, otra postura, otra carrera, que a veces no tiene nada que ver, ¿no? Con, de pronto, no, primera opción, medicina, segunda, derecho, tercera, contabilidad, o sea, es agarrar lo que sea. Entonces ya no es que uno está persiguiendo una vocación, ¿no? Uno quiere meterse a cualquier universidad, da lo mismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿por qué vivimos de esa forma? A veces también para el trabajo. O sea, a veces ya es cualquier cosa con tal de que sea dinero. No importa, dinero. Metido en la mina 200 días al año, ¿qué importa? Con tal gano bien, ¿no? Y nunca disfruto de la plata. Una decisión, mejor dicho, hicieron como una evaluación, ¿no? De qué esperaban los altos ejecutivos en Estados Unidos, que habían tomado ellos varios una decisión de que iban a trabajar hasta los 50. Hasta los 50 años iban a hacer dinero, plata. Y después de los 50, ¿no? Se iban a dedicar enteramente a su familia, con todo el dinero acumulado, ya no iban a tener preocupaciones materiales. Así lo hicieron, trabajaron hasta los 50, dijeron, ahora sí, a la casa, a la familia. Cuando fueron a su casa, ya no había familia, ¿no? Los hijos habían crecido, la esposa ya estaba con otro, o sea, se deshizo todo. Entonces, se trabajó por algo, por un futuro que era posible o no de llegar, o sea, era una idea que había, pero no era algo que estaba bien pensado, porque a veces uno cree que solucionando los problemas económicos ahora, uno se asegura el futuro. En verdad, uno no se puede asegurar el futuro. Y así nos vendan seguros de vida, ¿no? O sea, nos aseguran la vida, ¿no? O sea, uno le pregunta al vendedor de seguros, ¿usted me asegura que no va a morir? No, o sea, le aseguro que lo voy a enterrar, ¿no? Eso lo puede asegurar, pero no de que no se va a morir. O sea, nadie nos puede asegurar, pero a veces vivimos con esa idea de que queremos todo seguro, y en verdad en la vida las cosas son tremendamente inseguras, sobre todo las que están alrededor nuestro. Nada es seguro. ¿Por qué? Porque todo cambia, todo se mueve. Pero cuando uno se asusta del movimiento y no sabe por qué se mueve, no sabe qué hacer. No sé si alguna vez han subido a un barco y en el barco ha habido tormenta, ¿no? El que vio una tormenta en un barco y nunca subió es una pesadilla. Hay una historia en las 1001 noches de un hombre justo que nunca había subido a un barco, ¿no? Y lo subieron, ¿no? Y el barco empezó a navegar y vino una tormenta. Ahí se movía el barco, de un sitio a otro, ¿no? Y los marineros normal, ¿no? Y movían ¿no? Hacían su trabajo. Y había este hombre que no había subido al barco jamás, estaba que gritaba, ¡no, paren el barco, regresen otra vez, no! Y gritando, que todos están pero hartos, ¿no? O sea, no lo dejaba descansar, todo el día andaba gritando, ¿no? Todo el tiempo la tormenta. Entonces el capitán tomó una decisión, ¿no? Dijo, amarren a ese hombre. Lo amarraron, ¿no? Amárrenlo al barco, tírenlo por la borda. Y lo tiraron, ¿no? Amarrado al barco. Entonces, y lo iban jalando, el barco lo iba jalando, ¿no? El hombre en el agua y gritando, o sea, peor que antes, ¿no? Y así lo llevaron un buen trecho. Después de un buen trecho lo sacan, ¿no? Y la tormenta seguía. Lo ponen arriba, lo desamarran y el hombre tranquilo, ¿no? O sea, le tuvo que pasar algo peor para que se dé cuenta que en el barco estaba bien, ¿no? Entonces, un poco la enseñanza es así. A veces uno se anda quejando, ¿y por qué estás triste? ¿Por qué estás molesto? No, es que me han cortado mal el cabello y voy a matar a esa peluquera. Y ese es nuestro drama. Eso nos quita estabilidad. No me ha saludado y yo le saludé, ¿no? No vino a mi cumpleaños, no me hizo el regalo que yo esperaba, no me ha dicho que me quiere. O sea, esos son, ¿no? A veces los dramas que uno los agranda. Pero cuando uno ve lo que está pasando en otras partes del mundo, que hay gente que está viviendo dramas de verdad, pesadillas, gente que no tiene qué comer, gente que tiene que dejar su hogar porque la guerra se le vino encima de la ciudad. O sea, cuando uno ve eso, ¿no? Es como el hombre que sube otra vez al barco, ¿no? O sea, sí, se mueve un poquito ya, pero no es para gritar, no es para tanto, se puede sobrellevar. ¿Pero por qué nos desestabilizamos? Porque nadie nos ha enseñado eso. Nadie nos ha enseñado el arte de navegar en la vida. Es más, nos crearon una ilusión, nos dijeron, mira, la vida va a ser plácida, ¿no? Como si uno estuviese en un lago, todo quieto. Y a veces nuestros padres, nuestros seres queridos han querido aliviarnos todo el camino, ¿no? Que ni un problema, ni hijito, cualquier problema que hay, yo te soluciono, hablo con quien sea. O sea, y no nos dejaban la iniciativa de resolver nuestros propios problemas.
Entonces, a la larga, un marinero que no se entrena para ser marinero, no sabe cómo moverse, le da miedo. Y eso es lo que nos ha pasado. Nos da miedo a la vida, nos da miedo a vivir, nos da miedo a la sociedad. El joven que va a terminar la universidad le da miedo terminar. Y es acá, ahora sí, la vida de verdad, hay que trabajar, y la pasaba tan bien en la universidad, sí, porque estaba recontra protegido. Entonces, miedo. Y vivimos así la vida de miedo en miedo, ¿no? Miedo a enamorarse, miedo a desenamorarse, miedo a trabajar, miedo a dejar de trabajar, miedo a morir, miedo a vivir, ¿no? Miedo. Ahora salimos a la calle, miedo de que me salten encima, ¿no? O sea, miedo por todas partes. Debe haber algún medio por el cual uno pueda sobrellevar eso, ¿no? Y saber que todo eso existe, pero que eso no tiene por qué condicionarnos a ese punto en el cual uno ya no sabe ni siquiera quién es ni qué quiere. Ese es el gran problema de la desorientación de nuestra época. No nos han enseñado. Y el tercer punto, ¿no? El problema del mundo temporal, ¿no? El gran problema del mundo del tiempo, que hemos hablado, ¿se acuerdan? Del pasado, del futuro. ¿Cuál es? La pérdida del tiempo. Nuestro gran problema es que perdemos el tiempo, ¿no? Y perdemos el tiempo en cosas que no tienen valor. A veces perdemos el tiempo, ¿no? Renegando, viendo un programa de televisión que no tiene ningún impacto en nuestra vida, ¿no? Simplemente uno es ya como quien descansa, voy viendo ahí cómo chismean de la vida de otras personas, ¿no? Y uno está 2 horas viendo ahí cómo hablan, ¿no? Del otro. Es más, ahora otra vez vi que hay programas de chismes de los programas de chismes, ¿no? O sea, hay un programa que chismea, ¿no? Anda husmeando la vida privada de los artistas. Y hay programas que chismean de los que chismean, ¿no? No sé si se entiende, ¿no? Bueno, por lo menos así, digamos, se presentaba. O sea, es un chisme tras otro chisme. O sea, hemos llevado a veces el chisme privado a la pantalla pública, porque eso es un mal en nuestra sociedad, ¿no? Y a la gente le gusta, ¿no? Dedicar horas de horas a hablar de lo que hacen otros, de cómo deberían vivir, de con quién deberían casarse, de cuántos hijos deberían tener y cómo los deberían educar, y qué mal que estudió esa carrera, y qué mal que lo dejó. O sea, y se opina y se habla de medio mundo, y de gente que ni siquiera vive cerca nuestro. Uno otra vez, no me acuerdo, opinaban de qué personaje, de la reina, creo que rey, y se había divorciado, se había casado, ¿no? Y la gente opinaba que no le parecía que se había casado con esa persona, ¿no? Que tiene que haber elegido a otra persona. O sea, opinamos de lo que sea. Y no sabemos, uno ha ido a hablar con el rey, pero, o sea, para nada. Pero nos creemos con la autoridad de hablar sobre todos. Y en eso se nos va nuestro tiempo. Cuando podríamos empezar primero a revisar quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo en nuestra vida, porque se nos pasa el tiempo. Esta imagen que usaban los romanos, ¿no? El tiempo, ¿no? Decía omnia tránsito, o sea, el tiempo pasa, el tiempo transcurre. Y es algo que uno siente porque se nos va el tiempo. Y es algo que no lo podemos detener. Y por eso también hay una sensación del hombre de que a veces está haciendo cosas sin sentido. De ahí la angustia de cumplir años. Hay gente que ya no le gusta cumplir años, ya cerró el calendario, ¿no? Y ese día no quiere que nadie lo llame, la llame, porque no quiere cumplir años, porque es como un recordatorio de que el tiempo está pasando. El tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Quizás la pregunta de fondo es, ¿y qué estoy haciendo yo? Porque a veces uno se ha propuesto cosas y de pronto el año ya se fue. Y dice, ay, otro año se me fue, el siguiente lo hago, ¿no? Y se nos va pasando el tiempo, y se nos va pasando el tiempo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Desperdiciamos mucho tiempo. No hacemos las cosas que realmente queremos hacer. No dedicamos, ¿no? La atención, la energía necesaria. Entonces hay ese, digamos, problema de pérdida de tiempo. ¿Cuáles son las causas? ¿No? La tiranía del intrascendente, ¿no? ¿Qué cosa es la tiranía? Una tiranía es cuando alguien nos somete contra nuestra voluntad, ¿no? Un tirano es un opresor. ¿Quién es el opresor? Lo intrascendente. ¿Qué es lo intrascendente? ¿No? Lo que hemos dicho hace un rato, lo que no tiene valor, lo superficial, las apariencias, ¿no? Entonces, desde los programas que uno ve, ¿no? Desde no sé, pues, a veces dedicamos mucho tiempo, más preocupados andamos de cómo nos vamos a ver a nivel de la moda, que cómo estamos por dentro. Cada cuánto uno revisa sus emociones. Se supone que todos los días uno se baña, ¿no? Se supone, en principio, digamos, ¿no? O sea, uno se arregla, todo se baña, pero ¿cuántas veces limpiamos el interior? Porque a veces hay celos, envidia, rencores, pero añejos, ¿no? O sea, 20, hay incluso rencores que se transmiten de generación en generación, ¿no? Hasta los padres les enseñan, mira, tu tía es mala, cuidado, o sea,
y van transmitiendo ese malestar, ¿no? Cosas que uno no perdona a las personas. O sea, nunca te perdonaré, ¿no? Y cuando uno la ve sufrir a esa persona, se lo merece. Dios existe, ¿no? Hay karma, existe. O sea, y uno empieza hasta a utilizar elementos filosóficos y un poco más que se siente feliz de que su enemigo, ¿no? Su ex enemigo está sufriendo. Y esas son las cosas que de pronto van llenando nuestra vida. Resulta que estamos llenos a veces de rencor, de odio, de frustración, de temor, de culpa ajena, de culpa propia, porque a veces está el que no disculpa a otros y está también el que no se disculpa. O sea, no me perdono que haya cometido ese error y no me lo perdono y estamos así como dándonos de latigazos, ¿no? Y fustigando constantemente y no ganamos absolutamente nada. Nadie gana, ¿no? Ni beneficiamos a la humanidad ni a nadie dándonos golpes psicológicos ni físicos, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacemos? Porque no sabemos qué hacer, ¿no? Es como cuando uno llega a su casa, a veces como uno no sabe qué hacer, ¿qué hace? Ve la televisión. Y hay gente que encima va rápido a su casa a no hacer nada. A todo el día, oye, más rápido el taxi, o va manejando rápido su auto, llega a su casa y prende el televisor. Y no tengan nada que ver. O sea, ¿quién va rápido a leer un libro, por ejemplo? No, estoy apurado, tengo que leer mi libro, ¿no? Porque se va a acabar, ¿no? O sea, o tengo que conversar con una persona, ¿no? Que estamos en un diálogo ameno. No. O sea, son cosas... Es como que vivimos apurados, pero no sabemos por qué. Que como todo el mundo está apurado, y hasta en la calle, imagínense que uno camine, ¿no? Por acá, por la calle Prado, por esta calle del centro, tranquilo, ¿no? Mirando los edificios. O sea, la gente nos va a empujar. A la vista de otros, uno es un estorbo. No, camina rápido esta persona, no se da cuenta que hay que caminar todos a un ritmo, o sea, ¿no? O el que va manejando, disfrutando del paisaje, uno ya no puede darse ese lujo, ¿no? Uno sube un bus y toda la gente está con una cara de ausencia, ¿no? O sea, en cualquier lado y de tristeza, ¿no? No sabemos si es felicidad o no, y cada uno metido en su aparato, ¿no? O sea, no se habla, nadie se habla, ¿no? Y es más, ni siquiera la gente que se conoce se habla. Entonces, vivimos un mundo intrascendente, ¿no? Donde las cosas que no tienen valor cada vez ganan más y más espacio. ¿Y qué cosas tienen valor, por ejemplo? Conversar, ¿no? Con buenos amigos, tener buenos temas de conversación, leerse un buen libro, ver una buena película y comentarla, sentarse en una mesa y conversar. Eso ya parece una cosa pues de antaño, ¿no? Así como decíamos que antes, no sé, pues ser monje era una cosa de hacer. El sentarse en una mesa y que la gente converse es un ejercicio casi, es una exigencia, ¿no? Porque inmediatamente uno saca el teléfono y no puede. O sea, no puede dejar de ver el teléfono y no puede conversar con otras personas. ¿Por qué nos ha resultado más sencillo enviar mensajes de texto que dirigir palabras? O sea, uno puede decir, no, pero los medios, ¿no? La tecnología, es rápido. Sí, pero esa es la pregunta. ¿Pero por qué eso nos ha ganado? Porque esa tecnología lo ha destruido al hombre, ¿no? Le ha ganado al hombre la capacidad de poder hablar. Hoy día la gente cada vez sabe hablar menos, cada vez sabe expresar menos sus sentimientos. Cuando alguien quiere decir a otra persona que la quiere, no sabe cómo decirlo. Es que yo, ya, mejor, no, mensaje de texto. Ahí está todo, ¿no? Y ya, como ya ni siquiera hay para escribir, ya hasta el dibujito viene, ¿no? Claro, un monigote, un emoticón. Entonces ya ni siquiera hay que expresar, ¿no? La otra persona más o menos tiene que deducir. Pero ¿qué ocurre? Estamos como volviendo un lenguaje muy básico. No significa que eso no lo podamos usar. Sí, es muy bueno y muy útil para otras cosas, pero hay temas que no se pueden tocar por ahí. Hay vivencias que necesita el ser humano. El ser humano necesita contactar con otros seres humanos, sentir calor humano, sentir que lo quieren, ¿no? Sentir que él también puede querer, que puede conocer, que puede descubrir una persona. Hoy día ya se perdió ese misterio de conocer a alguien, ¿no? O sea, ya no conocemos, todo es demasiado apariencia, demasiada distancia. Entonces, cuando uno antes quería conocer a alguien, había que dedicar un tiempo. Hablar con la persona, usar la inteligencia, el discernimiento, generar una conversación interesante. Hoy día ya no se sabe de qué hablar, ¿no? Oye, ¿qué marca es tu celular? Ah, esta, o sea, esa es la máxima a veces conversación que hay, ¿no? ¿Qué sistema operativo? Ya, o sea, y no pasamos de eso, ¿no? Entonces, hay una tiranía del intrascendente, ¿no? De cosas que nos están quitando tiempo para vivir las cosas importantes de la vida. Y otra de las causas, la falta de ideales. No tenemos ideales, tenemos metas, objetivos. Estudiar una carrera es una meta, ¿no? Un ideal, ¿no? Es algo más que una meta.
¿Por qué decimos que, por ejemplo, estudiar una carrera no es un ideal? Porque se acaba, ¿no? Pronto ingresé a la universidad, saqué el título y después no es que vivo feliz del título, ¿no? ¿A qué me importa que no encuentre trabajo? Logré mi ideal, ¿no? Ingresar a la universidad. O sea, es como una meta que se logró y después pasa a un segundo plano. Hay gente que tiene el ideal del carro, ¿no? Y después de que se compra el carro y el carro se hace viejo, encima lo chocan, ¿no? Y uno después ve el carro viejo ahí, o sea, ese era mi ideal, ¿no? Eso que tanto me hizo sufrir, de pronto uno lo ve así con total indiferencia. Entonces, no son ideales, son objetivos, ¿no? Y que está bien que todos nos tracemos objetivos, pero necesitamos algo que no se gaste como el carro viejo, que uno ya después lo vea con pena y hasta con indiferencia. Necesitamos algo que siempre nos motive, ¿no? Nos motive a actuar, nos motive a despertarnos en el día a día, porque hay días en que uno no quiere levantarse, ¿no? No lo motiva ni su trabajo, ni sus compañeros, ni la vida que está llevando. Entonces necesitamos tener un motor mucho más profundo, ¿no? Un motor más interno. Y eso se llaman ideales. ¿Qué cosa es un ideal? Es una idea perfecta, ¿no? Ahora uno dice, uy, una idea perfecta, pero en este mundo no hay la perfección, etc. Por eso es un motor. Justamente porque no existe acá, uno se la pasa toda la vida tratando de llegar. Pero gracias a que uno trata todo el tiempo de llegar, es como, imagínense que yo quiero llegar a esta altura, pero es inalcanzable. Pero mi vida va a cobrar sentido porque cada intento sube un poco más, sube un poco más, sube un poco más. Es como subir una montaña. No sé si alguna vez han subido una montaña. Decían los romanos que cuando una persona sube una montaña, uno aprende a conocer, así decían, uno aprende a conocer a una persona cuando sube una montaña. Porque se nota su perseverancia, su fuerza, porque hay que ascender. Hay que imaginarse la cumbre, ¿no? Y a ver, ¿y qué es lo que uno lo mueve? La cumbre. ¿Y qué encuentra en la cumbre? No es que haya una casita, una tienda, es que eso no llega a una cumbre, pero un kiosco bien montado, o sea, no tiene eso, pero tú llegas a la cumbre, no es la cumbre, es el hecho de que uno conquistó algo interior. No era la montaña, era algo que estaba dentro, ¿no? Era una resistencia que uno tenía y logró vencer su resistencia. Y así cuando ganamos muchas cosas, a veces no es el título, es el hecho de que hemos vencido. Es el hecho de que hemos derrotado algo, ¿no? Una pereza. O sea, hay muchas cosas que de pronto nosotros le damos valor por afuera, la copa, el título, cuando en verdad el valor es en el interior, ¿no? Y si uno tiene ideales que lo mueven, va a hacer que su vida siempre sea inspirada, porque eso es una de las cosas que nos falta, inspiración. A veces andamos con total falta de inspiración, o sea, hacemos las cosas mecánicas y se supone que a veces hay trabajos que son nuestros y nos gustan y ya hemos perdido la inspiración. Ya no nos sentimos motivados ni inspirados para hacer absolutamente nada. Entonces nosotros queremos recobrar la inspiración, ¿no? Y para hacerlo, nosotros recurrimos por eso a la filosofía, porque la filosofía justamente, ¿no?, estudia y permite que uno conozca su plano personal, lo que hemos visto, el entorno social en el que se mueve, y nos permite relacionarnos con el pasado y con el futuro, para que el ser humano aprenda a vivir de una manera más armónica, ¿no? Para que el ser humano aprenda a encontrarse a sí mismo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con la filosofía. Entonces, el curso que nosotros dictamos justamente comprende esas tres materias. Una materia habla del ser humano y sus problemas, otra de cómo relacionarnos con la sociedad y otra de cómo relacionarnos con el tiempo, con el pasado, con el futuro y con el destino que tanto quisiéramos alcanzar, porque todo ser humano quiere hallar un destino.